Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión tecnológica. Yo soy Rocío Montalbán, soy subdirectora de Salud Digital del Gobierno de Cantabria y quería agradecer a las 6, a los ponentes y a la audiencia vuestra presencia hoy aquí y haber seleccionado esta mesa en la que esperamos estar a la altura de las expectativas de todos los que habéis confiado en dedicarnos este espacio. Ayer se habló en varias ocasiones de la necesidad de acelerar el cambio, de ir más rápido, de aplicar la tecnología para la mejora de la asistencia y de la gestión clínica. Y en esta mesa vamos a tratar herramientas de tendencias como los algoritmos de inteligencia artificial, los grandes volúmenes de datos y su explotación en el cloud y los diversos canales de comunicación. Pero vamos a hablar de la tecnología aplicada en casos y en experiencias reales, que muestren cómo pueden utilizarse con aplicación práctica e impacto en la asistencia, porque ese es en realidad el cambio en innovación que queremos acometer. Por otro lado, este deseo de correr, de ir más rápido, pues exige un compromiso con la seguridad y con la seguridad tanto desde el punto de vista del paciente y del proceso clínico como de la seguridad de la información. En este sentido, pues vamos a hablar también de algunas herramientas y oportunidades que nos ofrece la industria para mejorar en todo este proceso, dando mayor robustez a la vez que mayor resiliencia a nuestros sistemas. Sin más, es una mesa intensa con muchas ponencias. Voy a pasar a presentar a cada uno de los ponentes que hará su exposición ajustándose al tiempo. Informaré cuando queden 5 minutos para poder medir los tiempos y poder atender cualquier consulta o duda que surja en ese periodo. Vamos a comenzar eh, con Roche Diagnostics. La ponente, doña Esther Argüelles Mayén, Healthcare Transformation Business Managers, nos va a hablar de los algoritmos de soporte a la decisión para el diagnóstico y el seguimiento de patologías. Cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las 6 por poder estar aquí y formar parte de la jornada y presentaros las innovaciones que traemos desde Roche Diagnostics en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a soporte a la decisión. Quería empezar la ponencia planteándoos una pregunta. Ayer justamente durante la sesión se mencionó varias veces la inteligencia artificial y la cantidad ingente de datos que hay que procesar, ¿no? Entonces os quería plantear la pregunta de cómo veis esta situación, ¿no? Ante esta situación que se nos presenta, ¿lo veis como un reto o una oportunidad? Porque justamente el laboratorio y el diagnóstico, ¿no? Desde Roche, del que formamos parte, se generan una cantidad ingente de datos que justamente impactan en el 70% de las decisiones clínicas a lo largo de la vida de un paciente. Y justamente hay un estudio del World Economic Forum que dice que el 97% de estos datos que se generan no se utilizan. Y más allá de eso, hay también estudios y publicaciones que presentan el hecho de que a lo largo de toda la vida de una persona se generan en torno a 1 millón de gigabytes de datos, lo que representa 300 millones de libros electrónicos. Ante esta situación, podemos pensar que esto no es manejable. ¿Cómo vamos a digerir toda esta información? Y esto no para, porque también hay datos que presentan que estos datos sanitarios crecerán a una tasa anual de un 36%. Si solo vemos esta foto, seguramente todos pensaremos que es un reto muy importante a abordar. Sin embargo, también quiero enseñaros la otra cara de la moneda, porque justamente estamos ante una situación que tenemos herramientas a nuestra disposición para hacer el mejor uso de estos datos que se generan y discernir y digerir cuáles son los más importantes a lo largo de todo este ciclo asistencial de cada paciente, desde las fases de cribado hasta el diagnóstico o incluso al pronóstico y dosificación de un tratamiento en función de todos estos datos. Y justamente desde el laboratorio podemos contribuir a que toda esta información se utilice de la mejor manera y se transforme en valor, no simplemente en un dato aislado. Entonces, ante esta situación, ¿no? Quiero trasladaros a
cómo podemos entonces utilizar estas herramientas de inteligencia artificial mediante un caso, ¿no? Tenemos el caso de Antonio. Antonio se presenta a su médico de cabecera, tiene un estreñimiento que empeora, ha perdido algo de peso, pero su examen físico es normal, le hacen una analítica y también parece normal, sin embargo tiene algo de anemia, anemia leve. Y tiene antecedentes de cáncer. Le hacen una prueba de sangre oculta en heces, la que es negativa, ¿no? Entonces, ante esta disyuntiva, el médico de cabecera puede plantearse, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le cito en unos meses o le deriva una colonoscopia? Esto es, en la mayoría de los casos, como se hace a día de hoy. Pero quiero trasladaros a un sistema o un futuro en el que imaginemos que este médico de cabecera dispone de una solución, un algoritmo que está basado en la inteligencia artificial, basado en machine learning, que precisamente ayuda a que, con el caso de Antonio, le arroje una predicción de riesgo de que Antonio tenga o pueda desarrollar cáncer de colon o no. Y además es un algoritmo que se basa en información ya disponible, que está estructurada, sexo, edad, y además el hemograma de la analítica de sangre completo. Es información que el médico ya tiene disponible y que el algoritmo usa precisamente para arrojar este riesgo de contraer este tipo de cáncer. Además, trasladémonos a la situación de que este médico de cabecera lo usa en rutina y el algoritmo también ha presentado evidencia de que justamente el algoritmo es capaz de detectar mejor y de una forma más sensible que las pruebas que tenemos a día de hoy a nuestra disposición, como por ejemplo la sangre oculta en heces, de cuál es el riesgo del paciente de contraer este tipo de cáncer. Y además, aquel paciente que, digamos, señala el algoritmo, está demostrado que es más sensible y detecta hasta 8 veces más que las pruebas que tenemos a día de hoy. Y además, en todo lo que es este proceso de cribado, mediante la protocolización del uso de este algoritmo, se optimiza y se operativiza mejor que el paciente participe a la llamada del cribado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos casos cercanos que quizá le llega la carta del cribado de cáncer de colon y no van? Pues esto puede facilitar justamente a esta operativa porque se evitan otras pruebas y se agilizan estos procesos. Y también trasladémonos a la situación de que este algoritmo no solamente contiene el algoritmo de cáncer de colon, sino que forma parte de una biblioteca, una plataforma con más algoritmos que también pueden impactar en otros tipos de cáncer, pero también en otro tipo de patologías como puede ser la insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, la insuficiencia renal, cáncer de pulmón o incluso salud de la mujer. Que sea un algoritmo que se puede ejecutar como una prueba más de diagnóstico, igual que el médico tiene en su peticionario una analítica completa que pueda ejecutar y que pueda pedir este algoritmo en su ciclo y que esté integrado con los sistemas de información que existen a día de hoy. Y que justamente esto forme parte de un ecosistema abierto y que pueda alojar no solamente algoritmos propios de Roche, sino de otras empresas o incluso los propios de el hospital al que pertenece o la organización sanitaria a la que pertenece este médico de cabecera. Pues justamente impactamos y generamos valor en el caso de Antonio, pero gracias a esta biblioteca de algoritmos también somos capaces de impactar en la vida de otros pacientes. Entonces, ¿cuánto valor podemos llegar a generar justamente en resultados en salud y en la eficiencia de los procesos si operativizamos y ponemos en rutina este tipo de soluciones a disposición de los médicos para que generen más valor, no sea datos esparcidos que al final no supone una información de valor para estos clínicos y que al final tengan este soporte a la decisión en procesos tan importantes como, por ejemplo, el de cáncer de colon que estábamos comentando. Esto es una realidad. Esta solución ya existe, entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo, ¿no?, a adoptarlo y qué podemos hacer para acelerar su adopción en el sistema sanitario? La solución que os presentaba, de hecho,
es Navify Algo Suite, es una solución propia de Roche, que es una plataforma que integra algoritmos de apoyo a la decisión que se basan en los biomarcadores de alto valor que genera precisamente el laboratorio clínico en cualquier analítica de sangre y en otras pruebas, ¿no? Entonces, es capaz de albergar algoritmos propios de Roche, algoritmos de terceros, de otras empresas que también quiera poner a su disposición la organización sanitaria, el hospital o atención primaria a disposición de los médicos, e incluso algoritmos propios que genere esa propia organización sanitaria. Además, todos ellos están certificados, cuentan con marcado CE, que es especialmente importante e imprescindible en lo que se refiere a decisiones de diagnóstico y decisiones que impactan directamente en la toma de decisiones clínicas, en un tratamiento y demás. Entonces, justamente esas palancas o áreas de desarrollo, ¿no? Que seguramente todos identificaréis multitud de ellas, pero sí que quería invitaros y compartiros precisamente las que creemos más importantes o fundamentales, romper con ellas y trabajarlas como áreas de desarrollo, ¿no? En primer lugar, la calidad y la disponibilidad de los datos. El ejemplo que os he puesto es dato estructurado, que ya existe, están en los sistemas de información al alcance de los sanitarios, pero sin embargo, si estos datos no estuvieran disponibles, el valor del algoritmo no sería bueno. Si la fuente no es buena y el dato no está estructurado, el resultado no puede ser tan fiable. Después la parte de regulación, ¿no? Os comentaba, todos estos algoritmos están certificados, cuentan con marcado CE, lo que es especialmente importante. Y de hecho, por ejemplo, ayer en una de las sesiones inaugurales el consejero de Galicia comentaba que habían trabajado en una legislación de la inteligencia artificial. Pues justamente trabajamos para que esto se cumpla y cumplamos con las certificaciones. Y por último, la financiación. Ahora mismo estas soluciones no están en cartera de servicios, cómo se compran de una forma sostenible, cómo se adoptan y cómo se integran, igual que puede ser una prueba de imagen o una analítica en el modelo financiero y en el modelo que tenemos de compra en nuestro país de una forma sostenible, ¿no? Son cosas que tenemos que ir desarrollando y trabajando conjuntamente. En base a esto, nosotros desde Roche nos basamos en las palancas que os presento en esta diapositiva. En primer lugar, porque no queremos generar setas aisladas de soluciones o plataformas y por eso queremos promover estos ecosistemas abiertos que son capaces de alojar soluciones nuestras propias, pero también de otros. Somos una empresa de sanidad, con lo cual todo está basado en la ciencia, lo llevamos en nuestro ADN y por eso, igual que pasamos ciertos procedimientos y ciertas certificaciones para que se pueda usar un fármaco o para que se pueda usar un diagnóstico o un test en concreto, creemos que también las soluciones digitales que impactan directamente en este tipo de decisiones han de basarse en la ciencia y han de estar centradas en el paciente para asegurar el máximo valor para los clínicos y para los pacientes, pero también asegurar la calidad y el cumplimiento con los estándares. Y luego, por último, también relacionado con el primer punto que os comentaba, también buscamos el maximizar la operatividad del día a día de los clínicos y del sistema sanitario y por eso nos imbrincamos con los sistemas ya existentes y promocionamos y, digamos, no hacemos que los flujos ni los procesos se adapten a nuestra solución, sino que buscamos todo lo contrario, ¿no? Ayer, precisamente, el exconsejero de Extremadura decía, primero el proceso, luego la solución. Nosotros también buscamos esto y por eso hablamos de que nos integramos con los flujos y con los sistemas existentes. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Si hay tiempo para preguntas, estaré encantada de responderlas. Y si no, estamos en el stand, que también podemos profundizar e indagar más sobre esta y otras de las soluciones de nuestra suite Navify. Gracias a todos por vuestra atención. Tenemos un minuto para alguna pregunta, si hay en la sala. Sí, no sé si hay un micrófono. Hola, muchas gracias por tu presentación, me ha gustado mucho. Te quería preguntar sobre la plataforma Navify, ¿cómo tratáis el tema de sesgos
y evaluación continua para asegurar que el funcionamiento sigue teniendo los parámetros que se han evaluado. Sabes que es uno de los temas importantes, ¿no? Y que la regulación tampoco acaba de decir cómo hacerlo. Muchas gracias. Pero ¿puedes profundizar un poquito más en la parte de sesgos? ¿A qué te refieres? Sí, sesgos pueden estar relacionados con lo que es estratificaciones de lo que son poblaciones. Em, Como Roche es una compañía grande, es posible que tenga acceso a pacientes de múltiples etnias o también sexo, género o edad o socioeconómico. Vale, gracias por la pregunta y por la aclaración. Justamente, y hago referencia a uno de los puntos que comentaba de que como empresa healthcare y con ADN en salud, estas cosas las tenemos muy en cuenta para cualquier ensayo clínico, para cualquier ensayo de cualquier fármaco de diagnóstico, y esto no iba a quedar aparte, ¿no? Entonces, justamente estos algoritmos han sido entrenados, están basados en machine learning, y a medida que también corren, ¿no? y se usan más, aprenden y son capaces de minimizar esos sesgos. Hay publicaciones que lo avalan, en lo que se han basado, y precisamente han sido testeados y probados antes de ponerlos en rutina. Muy bien. Muchas gracias. Yo sin duda me quedo con la respuesta de que tenemos una gran oportunidad por delante que no podemos dejar pasar. Muchas de las ineficiencias que has comentado las conocemos de cerca y bueno, estas formas de poder predecir, anticiparnos y mejorar la salud, pues sin duda nos gustaría, como tú decías, que se incorporen en la rutina. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora. Damos paso ahora a don Víctor Piñeiro, ingeniero de soluciones Iberia Región de Imprivata, que nos va a hablar de soluciones basadas en tarjeta física y software para facilitar el acceso seguro a las aplicaciones y poder maximizar el poder de los dispositivos móviles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franci. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes un año más. Imprivata, no, aquí estamos. Imprivata no es muy conocida en España, pero no es una startup. Tenemos más de 2.500 hospitales. Imprivata no es muy conocida en España, pero no es una startup. Tenemos más de 2.500 hospitales a nivel global. Más de 20 años. Tenemos más del 80% de los hospitales en Estados Unidos, en Reino Unido, y más del 90% de los hospitales en Holanda. También tenemos muchas integraciones con los principales proveedores tecnológicos, y en España tenemos partners como pueden ser Microsoft, Evolutio o KPMG. KPMG está aquí con nosotros hoy. Voy a introducir. Sí. Una menos. Ahora. Bueno, pues KPMG muchos de nosotros nos conoceréis. Si no, pues tenemos un icono simbólico en Madrid, y si los que no sois de Madrid, cuando aterricéis o despeguéis lo veréis en nuestra torre. Tenemos dentro del Departamento de Ciberseguridad al que pertenezco, pues tenemos más de 240 profesionales, y en concreto 50 enfocados a la protección de la identidad digital, y nos dedicamos principalmente a tema de gestión de identidades, el gobierno de las identidades y accesos y las cuentas privilegiadas. En concreto, hoy estamos aquí con Imprivata por el tema de gestión de accesos, autenticación, y por la solución tan innovadora y interesante que juntos trabajamos para tener una autenticación segura en los diferentes dispositivos del sector sanitario. Muchísimas gracias. Bueno, cuando empezamos hace 20 años, lo que encontramos en el campo era muy diferente a lo que hay ahora. Había doctores que tenían acceso a aplicaciones pesadas instaladas en los equipos, que solo se encontraban en los hospitales, pero a día de hoy esto ya no es así. Todo el mundo tiene acceso a ese historial clínico,
desde cualquier ubicación, ya no están solo en un hospital, podrían estar en la carretera, desde su casa o en la casa del propio paciente, con cualquier tipo de aplicaciones, ya sean en la nube, una aplicación web o una aplicación móvil, y en cualquier tipo de dispositivo, ya sea una tablet, un dispositivo móvil, un equipo médico, como un armario dispensador de fármacos o un equipo de Windows de toda la vida. Y este personal médico tiene bastantes retos por delante porque tiene que, eh, la seguridad tiene que aumentar para proteger esos datos, que esos datos están clasificados eh, como datos de protección especial por la RGPD, y al mismo tiempo que tienen que aumentar la seguridad con doble factor, como se le pide en el NS, para esa misma protección de datos, que algunas veces no se consigue porque ese personal médico está constantemente rotando y moviéndose de equipos y intentando hacer más de una cosa al mismo tiempo. Lo que estamos viendo aquí es un porcentaje de profesionales clínicos y cómo ellos valoran la aplicación del historial clínico electrónico con la que ellos están trabajando. Y tenemos casos en los que esto está basado básicamente en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, y vemos que hay profesionales clínicos que están encantados con su aplicación de historial clínico, cuando hay otros que no tienen una muy buena experiencia. Y lo que nos han estudios a mayores han correlacionado esta no tan buena experiencia con la rotación del personal clínico dentro de los hospitales, porque parece que tienen problemas a la hora de llevar a cabo su trabajo día a día. Pero algo bastante interesante que nos encontramos fue que muchas veces la misma aplicación de historial clínico que tenía muy buena aceptación entre el personal médico, era también una que tenía muy mala aceptación entre el personal clínico en otro centro hospitalario. Y nos empezamos a preguntar cuál era este problema. Y se llegó a la conclusión que el problema es que estas aplicaciones muchas veces no están optimizadas y hay bloqueos de acceso y los flujos de trabajo no se han adaptado a las necesidades del personal clínico, previniendo que no se facilite su labor diaria. Imprivata facilita, no todo, pero una parte importante de la optimización del acceso al historial clínico de los pacientes, y reduciendo el tiempo de trabajo y la frustración del personal médico, implementando flujos de trabajo y autenticaciones que sean fluidas para ese personal. Y la manera más cómoda que se está encontrando es la autenticación con el pase de trabajo, con el pase de seguridad, que el personal médico accede al equipo, utiliza las máquinas de vending y también puede utilizar para retirar los uniformes. Voy a hacer una pequeña demo. Esto es el proveedor de credenciales de Imprivata, que lo que hace va a añadir con un lector adaptado al pase de seguridad que se utiliza en el hospital, va a añadir múltiples métodos de autenticación, ya sea una tarjeta de seguridad, una huella digital u otros mecanismos, y es personalizable. Aquí vemos que el doctor Severo Ochoa está tocando su pase de seguridad, y al tocar su pase de seguridad le está pidiendo un PIN en este caso. Se podría pedir una contraseña u otro método de autenticación, ya que es configurable. Y si se pidiese un PIN o una contraseña, podríamos hacerlo como con el pago cuando hacemos un pago con tarjeta, que el usuario no lo tuviese que pedir todo el tiempo. Esto se hace como cuando pagas con tarjeta, a lo mejor si solo compras un café, no
no te pide un segundo factor, pero cuando pasas de 100 euros de compras, pues te va a pedir el segundo factor. Entonces, se puede mantener la seguridad sin abrumar al usuario con usuarios y contraseñas de 14 caracteres con mayúsculas y minúsculas y símbolos especiales. Una vez que el doctor Severo Ochoa pone su PIN, vamos a abrir el historial médico para que pueda acceder directamente y empezar a trabajar en los datos del paciente, centrándose así en lo que es el paciente en sí y no en la pérdida de acceso o en el acceso al historial en sí. Aparte de autenticarse en el historial clínico del paciente, sistema de historial clínico del paciente, también vamos a poder autenticarnos en cualquier tipo de aplicación que el usuario esté utilizando, ya sea la intranet o cualquier portal web que ellos puedan tener. Ahora el doctor Severo Ochoa simplemente puede bloquear se queda ahí un poco congelado, pero el doctor Severo Ochoa simplemente ha acabado con este equipo y lo ha bloqueado. ¿Ok? Sí, él puede seguir su rutina dentro del hospital sin tener que prestar más atención. Y ya está listo para el siguiente usuario. Ahora, si viniese el doctor Santiago Ramón y Cajal, simplemente introduciría su PIN y ya podría empezar a trabajar de nuevo. Pero el doctor Santiago Ramón y Cajal solo tiene que, por ejemplo, acceder al registro electrónico del paciente para ver si este paciente tiene un tipo de alergia o no. Una vez hecho esto, el doctor se dedica a hablar con el paciente y deja el equipo desatendido. Pero creo que tengo que dar un segundo. Pero esto no es ningún problema porque, vamos a ver, Imprivata va a bloquear el equipo, va a tener una pantalla de privacidad si este fuera un equipo de pasillo para que cualquier persona que pasase por delante no pudiera ver los datos médicos de este paciente y bloquear el equipo de manera efectiva si no tuviese ningún tipo de interacción con el equipo. Pero esto al doctor Santiago Ramón y Cajal no le importa demasiado porque con un simple toque de tarjeta tiene de nuevo acceso a su equipo y puede seguir trabajando sin tener que poner usuario y contraseña. Y lo que he visto en algún hospital, que cada vez que tenían que hablar con el paciente, ponían la grabadora encima del teclado, así parecía que todavía estaban delante del equipo. Se puede mantener la seguridad sin interrumpir el flujo de trabajo del personal clínico. Y lo mismo que hacemos con los equipos de Windows, lo estamos haciendo también con los equipos móviles, donde podemos bloquear el dispositivo móvil y que el mismo usuario con la misma tarjeta lo desbloquee. Y una vez desbloqueado tenga acceso a las aplicaciones en las que se autentique automáticamente. Esto es un vídeo de demostración también corto, en el que vemos como un usuario, simplemente tocando su tarjeta, ya tiene acceso con su cuenta de usuario a las aplicaciones y puede empezar a trabajar. Y en caso de que se bloquee, no tiene que preocuparse de cerrar sesión dentro de las aplicaciones. Esto ayuda a reducir el número de dispositivos y proteger los datos confidenciales de los usuarios. Y bueno, estamos instalados en el 12 de octubre y parece ser que el personal clínico le está pidiendo que se implementen 2 factores de autenticación, porque esta tecnología es una tecnología fluida que ayuda a que el trabajo sea más llevadero. No es algo que les previene el acceso teniendo que aceptar una notificación en el móvil y ha tenido muy buena acogida. Y bueno, visítenos en nuestro stand y no sé si habrá tiempo para preguntas, Si hay alguna pregunta si es que hay. al público.
ciertamente es un tema que genera muchos quebraderos de cabeza para el personal técnico, ¿no? La gestión de identidades, la autenticación, y que para el personal asistencial pues es una dificultad y una falta de buena experiencia de usuario, ¿no? Que con este método seguro que puede mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cambiamos ahora de tema y vamos a hablar de la planificación para ser mejores y más eficientes en la gestión del bloque quirúrgico de la mano de Fujitsu. Don Jesús Castellano Alarcón, responsable del Departamento de Consultoría Sanitaria de Healthy Living, nos va a presentar una solución pseudocuántica para optimizar el uso del bloque quirúrgico. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Yo lo que os voy a presentar es una solución de Fujitsu, que lo que intenta es dar una solución a un problema realmente complejo como es el ayudar a los hospitales, a los centros hospitalarios a buscar la mejor opción para ordenar sus bloques quirúrgicos y la actividad que tienen que afrontar. El problema de la planificación quirúrgica es un problema extremadamente complejo. Requiere no solamente tener en cuenta cuáles son los recursos que tienes disponibles en el quirófano, sino también una serie de recursos que son precisos para poder llevar a cabo las cirugías, ¿no? Como puede ser la disposición, los tipos de procedimientos que tengas pendientes para abordar en tu lista de espera quirúrgica, cuánta gente tienes y de qué tipo en tu lista de espera quirúrgica, las salas que están disponibles de preoperatorio, de posoperatorio, las camas de UCI, el instrumental, la disponibilidad de prótesis o la disponibilidad de anestesistas, la disponibilidad de equipos quirúrgicos, de profesionales quirúrgicos, de enfermería, los propios cirujanos. Muchas variables que realmente la conjunción de todas ellas es lo que hace posible la cirugía. Pero no solamente el conjunto de todas las variables y los posibles valores que puedan adoptar, sino que tienen que coincidir determinadas circunstancias para que se pueda llevar a cabo determinados procedimientos y ordenarlos todos en los huecos de quirófano. ¿Cómo hacemos ahora la programación quirúrgica? Realmente, vale, Lo tenemos. retomamos. Como os decía, teniendo este contexto de variables complejas con múltiples condicionantes, realmente incluso el proceso de la propia planificación quirúrgica, como se hace ahora, realmente es un proceso muy inercial. Hacemos las cosas como se hacían habitualmente, en base a alguien o un panel de expertos, en el que seguimos haciendo las cosas más o menos como rutinariamente, con un cupo de bloques de quirúrgicos por cada especialidad y en función de determinadas circunstancias de apreturas que nos vienen, porque se acumulan muchos pacientes de un determinado tipo o porque desde arriba hay mucha lista de espera quirúrgica y se prioriza, oye, hay que sacar adelante determinados tipos de pacientes, se reacciona de una manera reactiva, no proactiva a esa situación. Se evalúa entre todos los implicados en un comité quirúrgico la situación y la toma de decisiones se basa muchas veces en propia experiencia, en creencias o negociaciones internas del hospital con poca objetividad muchas veces, más allá de las propias directrices que se están implementando. De tal forma que al final la decisión tomada se lleva a cabo, se trata de implementar por alguien que además una persona humana es difícil que pueda tener en cuenta todas las variables posibles y esa implementación finalmente termina siendo ineficiente respecto a lo que podía haber sido, ¿no? Y eso genera al final pues insatisfacción en todas las partes implicadas, ¿no? Realmente lo que viene a hacer, o el problema de la programación quirúrgica realmente es un problema, como habéis visto, combinatorio, en el que realmente la complejidad del número de variables y el número de factores que se pueden tener en cuenta hace que sea difícil que una persona humana pueda abordarlo y resolverlo teniendo en cuenta todo en su cabeza. Por eso nuestra tecnología lo que viene a resolver o a ayudar a las personas es a resolver estos problemas combinatorios complejos mediante una tecnología que dispone de Fujitsu que se llama Digital Annealer, que son hiperprocesadores cuánticos o pseudocuánticos, que son capaces de procesar múltiples indicadores, múltiples variables y ser capaz de buscar la combinación adecuada a una velocidad extremadamente rápida. Y eso hace posible que podamos generar, ante un problema combinatorio como es el del quirófano, generar escenarios planteándole en la resolución de, oye, dame todos los huecos que consideres necesarios o que consideres posibles con estas condicionantes que yo te pongo, ¿no?
Y eso es lo que hace nuestro Digital Annealer. Ante una situación de problema combinatorio, te da la opción más adecuada para optimizar y para sacar el mayor número de bloques quirúrgicos que den posibilidad de operar a todas las cosas que tú quieres, a todos los pacientes que tú quieres operar y a todos los procedimientos a los que tú quieres acceder. Esta aplicación, esta solución parte de una experiencia que se ha tenido en los hospitales de Baptist Health de Florida. Es un grupo de 11 hospitales en los cuales se implementó desde el año 2011 esta solución y en los cuales luego vais a ver el resultado en los que les ha ayudado a mejorar muchísimo, a encontrar bloques quirúrgicos, a encontrar hueco en sus bloques quirúrgicos que ellos pensaban que no tenían y su eficiencia ha sido enorme. Como os decía, esta solución es un aplicativo que está montado como un servicio en web. Permite a los gestores encontrar esos huecos que realmente parecen que no existen y sin embargo existen, colocando bien, distribuyendo bien la planificación de los huecos quirúrgicos y realmente eso hace que aumentes tu capacidad, puedas aumentar tu rendimiento y en ende disminuyas tu lista de espera y la puedas gestionar. Os voy a pasar un pequeño vídeo que es muy ilustrativo respecto a lo que hace y que posiblemente os ilustre mucho más de lo que todo lo que yo os pueda contar. Interacciones complicadas con las partes interesadas y equilibrar la disponibilidad de recursos clínicos como la enfermería, anestesiología y equipamiento. En Fujitsu hemos colaborado con uno de los sistemas de salud más innovadores de América, el Baptist Health South Florida, y hemos creado una solución para los hospitales de todo el mundo que ofrece a los responsables perioperatorios una visibilidad sin precedentes de las oportunidades ocultas para obtener más capacidad y mayor rendimiento en sus programaciones de quirófano. En pruebas hospitalarias, la solución presentó un incremento del 37% de disponibilidad de quirófano en jornada ordinaria durante un periodo de 3 meses, equivalente a 231 nuevos espacios disponibles de día completo en quirófano. Utilizando los datos de programación quirúrgica de un hospital, el motor de recomendación analiza patrones en la utilización de la información a lo largo del tiempo, utilizando ciencia de decisión avanzada y ofrece recomendaciones inteligentes para reorganizar horarios, maximizar el tiempo de quirófano disponible y mejorar sistemáticamente el rendimiento y el volumen. El motor de recomendaciones te ayuda a anticipar y resolver conflictos de programación, considerando factores como la disponibilidad de cirujanos, equipos médicos y personal de quirófano. A continuación, te ofrece opciones de programación específicas y tangibles que impulsarán mejores incrementales de rendimiento en función de tus objetivos. Con el asistente de programación generativa de bloques, puedes modelar escenarios de programación. ¿Qué pasaría si estrategias y recomendaciones realistas para ver su impacto antes de tomar decisiones? Esto te ayuda a evaluar más y mejores ideas de programación que nunca antes, para que tengas la confianza de estar tomando las decisiones correctas de optimización del rendimiento. Utilizando un gemelo digital, Digital Twin de tu entorno de programación de quirófano, puedes evaluar muchos escenarios de programación diferentes para ver sus resultados proyectados, sin afectar a los horarios actuales. Escenarios como, ¿qué sucedería si agregases un nuevo cirujano? O si cerrases el quirófano número 4, ¿qué pasa si incrementases las asignaciones de tiempo de los bloques? Los resultados se pueden comparar con indicadores claves de rendimiento, Key Performance Indicators, para mantener conversaciones confiables y precisas basadas en datos con tus cirujanos, y se pueden utilizar para realizar cambios destinados a maximizar la capacidad, dirección, rendimiento y volumen de los quirófanos. La optimización de la capacidad quirúrgica de Fujitsu es una nueva y potente solución de análisis y soporte de decisiones diseñada por responsables perioperatorios para responsables perioperatorios para ayudarte a transformar la eficiencia y productividad de los quirófanos, lo que conduce a un mayor volumen de casos y a mejorar la salud financiera de tu servicio quirúrgico, siempre poniendo a los pacientes en primer lugar. Bueno, pues eso es lo que hace esta solución. Realmente lo importante es que permite tener en un escenario virtual qué pasaría si yo muevo fichas, muevo los condicionantes que tengo en mi ámbito actual de quirófano y cómo trabaja esta aplicación es carga datos de los últimos semanas, meses de actividad preoperatoria, carga datos de la lista de espera quirúrgica, analiza todo y te plantea dos cosas. Primero, cómo lo has hecho,
cómo has utilizado tus bloques quirúrgicos, dónde has tenido ineficiencias en la utilización de los bloques quirúrgicos, o bien porque no has utilizado los bloques que estabas asignando a determinadas personas, o porque te has salido de los bloques asignados y estás extendiendo jornadas donde no estaba previsto hacerlo. Y en esa combinación es capaz de indicarte cuáles serían las recomendaciones correctas para corregir esas alteraciones que ha detectado en tu patrón de planificación. Es más, permite, como analiza lo que ha pasado, tú puedes generar lo que pasaría en el futuro si generas determinadas combinaciones de cirugías, bloques, pacientes, procedimientos, recursos con distintos escenarios, como habéis visto. Se puede generar dentro del sistema tantos escenarios como se quieran y analizar qué pasaría con mi lista de espera quirúrgica si hago esta combinación, la reduzco, en qué sentido, con cuántos pacientes, en qué procedimiento, o qué ocurriría en mi rendimiento quirúrgico si cambio o cierro quirófanos en tal fecha, de tal fecha, o qué pasa si mis cirujanos se van de vacaciones en esta medida o en aquella, o los anestesistas, etcétera. Y en base a esos escenarios, que son virtuales, son gemelos virtuales de lo que puede pasar, se pueden tomar decisiones. Y las decisiones se pueden justificar a los equipos perioperatorios porque son decisiones basadas en hechos y datos, son irrefutables, no están basadas en subjetividades. Por tanto, permite generar recomendaciones basadas en datos, permite generar distintos escenarios en los que basar la toma de decisión de una manera objetiva y permite, a través de esa optimización de huecos, crear nuevos huecos disponibles de quirófano para aumentar el rendimiento y mejorar nuestras listas de espera y estabilizar la jornada quirúrgica para que no oscile, no esté sometida a tanta oscilación. Realmente esta es nuestra solución. Cambia totalmente el proceso de planificación en los centros, ya no es reactivo, ya es proactivo. Analizamos continuamente qué pasa con nuestro procedimiento quirúrgico, podemos ver la eficiencia o las ineficiencias que estamos generando en la ejecución y podemos generar nuevos escenarios en los cuales basar nuestra decisión y hacer copartícipes de ella a todos los equipos implicados. Y eso mejorará no solamente la satisfacción de nuestros equipos internos, sino que posiblemente mejorarán las listas de espera, mejorará la eficiencia de nuestro quirófano y al fin y al cabo nuestros resultados quirúrgicos. Esta es un poco nuestra solución y realmente lo que habéis visto es lo que ha producido en este grupo de 11 hospitales. Han conseguido mejorar el 37% de minutos disponibles en su jornada principal, en la jornada ordinaria. Eso ha generado el equivalente a 231 días de quirófano disponibles y han conseguido mejorar en un 10% el valor de su rendimiento previo quirúrgico en 3 meses de trabajo y de implementación. Evidentemente, es una experiencia local, es una experiencia amplia en 11 hospitales de Florida y que es una solución que traemos aquí a España de la mano nuestra de Fujitsu pues para intentar ayudaros. En esta URL tenéis disponible información si queréis ampliarla y, por supuesto, si queréis una demo o cualquier ampliación de información, estamos en el stand dispuestos a que nos podáis un poco preguntar lo que necesitéis. Si hay alguna pregunta o queréis consultar algo, pues me tenéis a disposición. No sé si hay alguna pregunta en el público. Sí. El- Hola, hola. Bueno, gracias por la presentación. Yo quisiera saber, porque sé que este tipo de sistemas tienen una tarea previa de configuración bastante compleja y quisiera saber, bueno, más o menos en qué consistiría esa tarea y si habría posibilidad de desarrollar integraciones del sistema con nuestros sistemas de lista de espera quirúrgica, Sí, etcétera. sí. Este sistema, como habéis visto, es un sistema software as a service. Quiere decir que es un sistema que está disponible por la complejidad del procesamiento de este tipo de información. Las instalaciones son instalaciones muy potentes. Realmente Fujitsu tiene 2 grandes instalaciones en las que, digamos, procesa todo este volumen de información. Y el sistema es un sistema caja negra. Eh, coge, coge los datos, un paquete de datos de la fuente de la información, del sistema de información del hospital origen, lo encapsula, lo encripta y lo manda al procesamiento en la nube. El sistema devuelve en una interface, que es la que habéis visto simulada, maquetada, pero es una interface real, esa información al gestor del área quirúrgica. Y el gestor de área quirúrgica es el que tiene visibilidad sobre esa información agregada. Ve todos los datos de lo que ha pasado y lo que puede pasar y simula. Y en base a eso puede tomar decisiones, ¿no? El sistema
tiene una mínima complejidad, relativa complejidad. Evidentemente, siempre hay que cargar la información, pero son datos que las organizaciones ya tenéis disponibles porque los estáis extrayendo para vuestros propios indicadores. Y el hacer la carga de información no lleva más de un par de semanas de trabajo del equipo técnico de modelado de datos para hacer esa extracción y carga y procesar, digamos, la información de forma periódica a demanda del propio gestor perioperatorio. Entonces, cualquier sistema puede ser mucho más complejo implantarlo de lo que realmente es el SCO. El SCO, la única complejidad que tiene es el identificar las variables que queréis manejar en vuestra organización, extraer la fuente de esa información, empaquetarla y enviarla. Y a partir de ahí la nube es la que hace el resto. Evidentemente, cada organización tiene en su contexto puede tener determinadas variables de interés. El número de variables es adaptable, evidentemente. Si en tu organización tú quieres manejar determinados ítems que en otra organización no, se puede identificar esa variable, se puede identificar los valores que pueden adoptarse y cargar la información para que sea una variable más de las que tiene que tener en cuenta el sistema para poder programar y para poder habilitar un hueco y establecer qué procedimiento tiene que encajar en un determinado hueco. Pero la experiencia en esos hospitales es que más allá de 2 o 3 semanas de preparación no suele llevarla, no es necesario. Tenemos tiempo si hay alguna otra pregunta. En realidad, ciertamente son unos datos de mejora muy significativos los que nos habéis mostrado y bueno, es un tema de máximo interés en todos los servicios de salud, en el que efectivamente hay muchas variables que tomar y la gestión y la planificación pues nos hace compleja, ¿no? Con lo cual muy interesante. Muchas gracias por la exposición. Pasamos ahora a una combinación de ponentes que nos van a trasladar la experiencia en el seguimiento de pacientes crónicos en Andalucía. Voy a presentarlos por el orden de participación. En primer lugar, doña Amelia Rendón Unceta, responsable gerente de cuentas de Dedalus, empresa de soluciones en sanidad en España. Doña Verónica Jiménez Lázaro, coordinadora del área de negocio de estaciones, procesos e implantaciones en la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Junta de Andalucía. Y don Víctor Ortega, responsable de la Subdirección de Coordinación de Sistemas de Información del Servicio Andaluz de Salud. Cuando queráis. Venga, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a las 6 toda la organización, a Rocío por la magnífica moderación que está haciendo. Y bueno, pues aquí nos veis, estamos 3 y Rocío nos decía, tenéis 15 minutos, ¿estáis seguros de que queréis subir los 3? Pues sí, queremos subir las 3. Porque Dedalus, empresa de soluciones de sanidad, a nosotros nos gusta aportar valor y queríamos contaros no una solución solo, sino un proyecto para implantar esa solución de valor. Y este proyecto es que lo tenía todo, es que está en boca de todo el mundo hablar de los pacientes crónicos, hablar de la proactividad. Y qué mejor que no aportaros valor, porque esta presentación es para vosotros, que contaros un caso real, que contaros un proyecto, pues en una comunidad tan grande como es la Comunidad de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, donde queremos agradecer en un servicio donde están tan acostumbrados a soluciones a medida, desarrollos a medida, pues que hayan apostado junto con Red.es en un producto donde estamos metiendo una solución comercial para dar solución a su problema en un ecosistema donde si no lo integras, la solución no sirve para nada. Entonces, queríamos que os lo contara directamente, pues los dos participantes fundamentales. Uno, que es el área funcional, que es Víctor, que es el destinatario de toda la solución que se ha montado, él y todos sus compañeros, porque él representa a todos los profesionales y también hace de voz de paciente, ya os lo digo yo, que hace de voz de paciente, porque también tiene ese rol. Y luego Verónica, que es que esto hay que integrarlo y si no, no puede ser un grano pegado al resto. Entonces, pues un poco lo que queremos contaros, y a ver si esto no nos resta tiempo, bien, es tanto el proyecto, cómo nació, cómo surgió, cuál es la solución que se ha implementado y qué elementos diferenciales, porque si una solución se implementa es para algo. Ya empezamos. Entonces ya os paso a vosotros.
Pues sí, os contamos de qué se trata. Al final estamos hablando de pacientes crónicos y todo el mundo tenemos claro que una de las cosas que necesitamos cambiar en nuestros sistemas es dejar de ser reactivos, esperar a que pase algo alrededor del paciente para reaccionar ante eso y empezar a dar ese paso de proactividad, de adelantarnos a las cosas que pasan para detectarlas lo antes posible y poder actuar antes que eso que está pasando genere problemas mayores. Y de eso se trata básicamente. El proyecto se compone de varias herramientas, varias funcionalidades. Una de ellas es el seguimiento por parte de los profesionales. Conseguimos integrar en los sistemas de información asistenciales, en la historia clínica electrónica, un plan de cuidados, el plan de cuidados definido para el paciente crónico complejo. Conseguimos disminuir la variabilidad clínica no justificada y conseguimos poner a todos los profesionales alrededor del paciente y sabiendo cada uno lo que toca hacer según ese plan de cuidado definido. Y quizás, y siempre lo digo, lo que más aporta este proyecto en este caso al Servicio Andaluz de Salud, al Sistema Sanitario Público de Andalucía, es que de verdad damos ese paso a poner al paciente en el centro y hacerlo una parte activa de ese equipo de cuidados. Eh, Llevamos al paciente la posibilidad de registrar datos de salud, de lo que está pasando con su seguimiento constante, formularios de autoseguimiento, y esos datos están disponibles a los profesionales. Se generan alertas y alarmas si esos datos están fuera de lo que es esperable, de lo que se considera normalidad para el paciente, y así liberamos tiempo del profesional para que solo tenga que atender cuando realmente el paciente crónico necesita una actuación profesional y estemos, entre comillas, tranquilos porque el resto de nuestros pacientes crónicos complejos están haciendo sus autoseguimientos y no hay nada fuera de lo esperable, con lo que no es necesario que un profesional tenga que hacer una intervención en ese momento. Y luego, pues, no solo el hecho de que los profesionales puedan, o sea, los pacientes puedan registrar datos, en este caso en nuestro portal de pacientes, en CliniSalud Plus, sino que además, por indicación de los profesionales, a esos pacientes crónicos complejos con especial riesgo de descompensación, pueden indicarles monitorización. Y básicamente eso supone que llevamos al domicilio del paciente dispositivos para que esas mediciones se tomen automáticamente y no sea necesario ni tan siquiera que el ciudadano, el paciente, registre el dato, sino que automáticamente esos dispositivos mandan el dato, está disponible a los profesionales y podemos actuar en consecuencia. Buenas, pues un poquito ampliando un poco la información que ha hecho mi compañero Víctor. ¿Cuál fue el alcance por parte del SAS? Que era lo que solicitábamos. Solicitamos a nivel funcional, lo que estábamos solicitando era una solución que se pudiera integrar con todas nuestras estaciones clínicas, tanto de hospitalarias como de primaria, que pudiera abrir aplicaciones corporativas e integrarse con ella, como por ejemplo el registro de constantes o el módulo de pruebas analíticas, y que fuera capaz de obtenerle esa población diana que va a ser esos crónicos que van a ser el objeto de todos estos procesos de nuestra base de datos de población de salud del Servicio Andaluz de Salud, ¿no? A nivel técnico, bueno, pues a nivel técnico lo que solicitábamos era que fuera una instalación on-premise, porque es como las aplicaciones que instalamos nosotros actualmente en el SAS. Solicitábamos como una mejora que tuviera una gestión de workflow para poder ayudar a esa automatización de esos procesos, que utilizara el estándar FHIR porque es el que utiliza el Servicio Andaluz de Salud para toda la interoperabilidad, una gestión de multiprograma que fuera parametrizable, altamente parametrizable, porque para poder configurar cualquier gestor de cualquier programa de salud que necesitara este proyecto en sí. Es más, salieron 3. Y por la parte de la telemonitorización necesitábamos un paquete de dispositivos con tensiómetro, con pulsosímetro, para podérselo enviar a los pacientes, y por la parte de un servicio logístico integral que permitiera enviar
distribuir 4.000 kits, cambiando de pacientes cada 3 o 6 meses, lo que pone aquí, con un impacto de más de 20.000 ciclos logísticos. Y, por supuesto, un sistema de monitorización integrado dentro del ecosistema del SaaS. Siguiente. Vale, simplemente nombrar, como os decía, que la solución que se ha implementado se basa en la solución E4M de Dedalus, orientada a toda la gestión de cuidado, que permita, pues, a todos estos que hemos estado nombrando, a todos estos participantes, desde el paciente, desde todos los que son sus cuidadores, los clínicos, pues ayudarlo en todo el proceso que nos vaya a garantizar la continuidad asistencial y entonces ayudarlo de una serie de herramientas que permitan hacer toda la automatización. Para dar la solución completa, pues nosotros no tenemos esos dispositivos médicos, pero para eso estamos el ecosistema de proveedores y de partners y nos apoyamos en dispositivos de otros proveedores. Esto había que llevarlo a lo que era el mundo del SaaS. Entonces, tal como os estaba comentando Vero, esto había que integrarlo. Entonces, si vamos viendo desde el punto de vista del profesional, a ver si esto me deja, vale. Pues sí que tenemos toda la herramienta de E4M, pero algo que era muy importante era integrarlo con todo su sistema de gestión de Diraya, porque para el profesional tiene que ser transparente, no puede salir de una aplicación y entrar en otra, tiene que fluir el moverse dentro de su día a día. Desde el punto de vista del paciente, pues el paciente tendría que tener esos dispositivos en su casa cuando se les va a someter a telemonitorización. Si solo se le va a hacer teleasistencia, que también pueda intervenir en el proceso con toda esta entrada de datos y partir del portal del paciente del SaaS, que era importante, el no me vengas aquí con otro producto y otras cosas, pero claro, tiene que darte mi funcionalidad. Entonces, lógicamente, todo eso está integrado con todo E4M a través de APIs y toda la integración interna. Y luego, pues venía los 4.000 dispositivos, los 20.000 impactos logísticos. Nosotros lo intentamos y si nos quedamos en una provincia, no, igualdad Andalucía es súper extensa, pues allá vamos a por todo. Y luego había que darle toda la parte de monitorización inteligente, que es lo que se basa en todo el producto de 4M, y la pieza del orquestador de procesos, que tiene un gran valor porque ayuda a toda esta automatización de procesos y a que las cosas sean proactivas. Pues seguimos contando un poquito la parte funcional. Vamos contando un poco lo que cada pieza nos da dentro del proyecto. El orquestador lo que nos permite es efectivamente crear esos programas de cuidados. Efectivamente, de entrada han salido 3 programas distintos en la atención al paciente crónico complejo. El programa general, que es el que aplica de forma general como cuidados a estos pacientes, que se basa en una valoración integral exhaustiva, que conlleva una serie de hallazgos que generan una serie de intervenciones por parte de los profesionales para corregir esos hallazgos con o sin recomendaciones, que son la parte que le tocaría hacer al paciente en casa por su cuenta para mejorar su propia salud. Luego tenemos otro programa que es el de telecuidados, que se activa cuando se detectan situaciones de riesgo de descompensación en esos pacientes crónicos complejos, básicamente altas hospitalarias y visitas sucesivas a los servicios de urgencia, y consiste en un seguimiento proactivo mucho más cercano de esos pacientes con valoraciones periódicas cada 7 días de inicio y con la posibilidad de hacer una valoración de educación terapéutica para detectar también déficit de conocimiento o de autocuidados que se puedan corregir. Y luego, pues el otro subprograma sería el de telemonitorización. Dentro de esos pacientes en telecuidados con especial riesgo de descompensación, el profesional siempre puede indicar la telemonitorización y poner dispositivos en domicilio de los pacientes. Los profesionales sanitarios, conseguimos que los profesionales, primero, tengan integrado en la historia clínica electrónica el plan de cuidados estándar y sepan en cada momento qué toca hacer y a qué rol le toca actuar, ¿vale? Todo eso consigue tener a los profesionales alrededor del paciente, que es lo que todos queremos, y que además todos los profesionales sepan en todo momento qué está pasando con el paciente, qué ha pasado y qué va a pasar próximamente.
Lo fundamental, lo he comentado antes, es el papel activo de los pacientes y los cuidadores dentro de estos programas de cuidados, ¿vale? Es lo que nos permite poner al profesional a atender a aquellos pacientes en los que de verdad va a generar valor. Tenemos a todo el mundo controlado, sabemos en qué situación está y nos podemos centrar en los pacientes que están generando alertas y alarmas por esos registros, tanto los registros proactivos que hacen en el portal del paciente como los registros que nos llegan desde los dispositivos. Los planes y programas ya los he contado, estos tres que acabamos de hablar. Y luego una cosa que también nos parecía fundamental es que efectivamente las guías clínicas nos cuentan lo que hay que hacer con el paciente crónico complejo, pero después sabemos que ese paciente ideal que está en la guía clínica casi nunca existe en los cupos de nuestros profesionales y a los profesionales tendríamos que darle la capacidad de personalizar tanto el plan de cuidados como los objetivos con ese paciente. Es decir, que si el plan de cuidados establece una periodicidad de 7 días de los seguimientos proactivos, el profesional puede configurar esa periodicidad según la situación del paciente, que lo mismo en ese momento necesita pues verse cada 3 días en vez de cada 7 o al revés. Y también le damos la posibilidad al profesional de personalizar los objetivos de las constantes, por ejemplo. Sabemos que las tensiones pueden ser normales pues en un rango determinado, pero hay determinados pacientes que por sus circunstancias consideramos normal otro rango de constantes, aunque no sea lo que la evidencia dice, pero para ese paciente puede ser que una tensión normal sea una situación incompatible con una calidad de vida aceptable. Y a los profesionales lo que les intentamos es dar herramientas para que puedan mejorar la atención que prestan a estos pacientes y, consecuentemente, mejorar los resultados en salud. Y básicamente, muy por encima, lo que le damos a los profesionales es la capacidad de ver todo lo que está pasando con el paciente, lo que hemos comentado antes, de forma cronológica, tiene rápidamente accesible todo lo que se ha hecho con el paciente, puede acceder al detalle de cada actuación desde el botón ver detalles y además tiene un mensaje en código de colores para que sin entrar al detalle sepa si en esa actuación ha pasado algo importante o era todo lo que se ha detectado en esa intervención está dentro de lo esperable y no se ha generado ninguna alerta, ninguna alarma en esa intervención. También clicando sobre ese botón de código de colores permite ver el detalle de por qué se ha generado una alarma en caso de estar rojo, por ejemplo, y si está en verde es que no ha habido ningún hallazgo reseñable dentro de esa intervención, dentro de esa valoración. Cuando se accede a esta nueva funcionalidad, ya lo hemos comentado antes, totalmente integrado en la historia clínica. Nosotros identificamos los procesos asistenciales con un icono dentro de la historia del paciente y clicando sobre ese icono entramos en estas funcionalidades y lo primero que se encuentra el profesional es un resumen de la situación del paciente y lo que toca hacer con ese paciente en ese momento para que directamente pueda abordar esas intervenciones que tiene pendiente. Intervenciones que pueden ser de tipo seguimiento o intervenciones que se han generado por seguimientos previos para solucionar problemas que se han detectado en esos seguimientos previos. Y también los profesionales tienen la posibilidad de entrar en el modo general que decimos. En este modo lo que accede es a su listado de pacientes crónicos para tener una foto de cuántos pacientes crónicos tiene ahora mismo dentro del proceso asistencial y además qué cosas están pendientes en todos esos pacientes. Aquí también usamos un código de colores de las tareas pendientes con cada paciente y dependiendo de la prioridad de esa tarea, pues se pintan en rojo o naranja. Las rojas son tareas prioritarias que debería de abordarse en cuanto en el listado se ve algún paciente con ese tipo de tarea señalada. Esto permite una gestión del proceso no solo paciente a paciente, sino global, con todos los pacientes
crónicos complejos de los que el profesional es responsable. Esto es lo que hemos comentado antes, la forma en la que los profesionales pueden acceder al detalle de lo que ha pasado en cada paciente en cada momento. Y dentro de lo que es el subprograma de telemonitorización, pues lo que hemos comentado, ponemos dispositivos en casa de los pacientes. Por supuesto, hay todo un soporte logístico detrás. Al paciente se le forma en el uso de esos dispositivos para que no tenga problemas en su uso, porque suelen ser pacientes mayores y con ciertas barreras para usar este tipo de tecnologías. Y además hay un soporte continuo de si hay algún problema en el uso, pues están disponibles para solucionar los problemas, incluso para ir a casa del paciente a solucionar cualquier problema técnico que haya podido surgir. Y estos dispositivos generan datos que van a estar disponibles, que van a ir al orquestador que tenemos por detrás, donde están definidas las reglas, y dependiendo del dato, pues va a hacer lo que se le ha definido que haga. Pues avisa a un profesional o manda un mensaje de feedback al paciente diciéndole que todo está bien, o avisa en un momento dado al servicio de emergencias porque hay una situación que es una alarma y en la que hay que actuar de forma inmediata. Y esto es lo que hemos hablado de la personalización. Aquí está la forma de personalizar el plan de cuidados. Hay planes de cuidados que se han definido de forma estándar según la evidencia y según las decisiones del plan de atención al paciente crónico complejo, pero luego el profesional puede personalizar ese plan, pues eliminando o incluyendo seguimientos o constantes a monitorizar. Y esto es básicamente porque, aunque sepamos que a lo mejor a un paciente hay que indicarle un autoseguimiento mediante un formulario y el seguimiento de 5 constantes, pues puede que valoremos que ese paciente va a ser difícil que nos aporte todos esos datos y nos queramos centrar en 2 o 3 datos que sí que disminuyan la carga del paciente en cuanto a su compromiso con los autocuidados, pero que sí sean los datos que nosotros necesitamos de verdad para detectar alguna situación que sí que nos haga tener que actuar. Y esta es la forma de personalizar los rangos de constante objetivos para el paciente. Se predefinen por el sistema según las decisiones del plan de crónicos, pero el profesional puede determinar su rango de normalidad para ese paciente concreto y esa personalización cambia los rangos en los que se generan las alertas. El único límite que hemos puesto aquí al profesional es que nunca puedes personalizar como normal un rango que se haya definido en el sistema como una alarma, para evitar que se consideren normales cosas que no son normales nunca. Esto simplemente voy a pasar, os comentaba, el tema de la proactividad, el controlar las reglas con las excepciones y demás, pues una parte muy importante es lo que es el componente de Wordbench, que está basado en tecnología estándar, está en BPMN, está en DMN, pero ¿qué pasa? Que está enriquecido, tiene una capa orientada a sanidad para que sea compatible con FHIR, permita tener una serie de work items y demás que permitan de una forma ágil mantener versiones, ponerlo en producción de una forma rápida y que el usuario, por ejemplo, pueda realizar su personalización de una forma ágil para que sean reglas vivas. Y como os comentaba en el tema de, si esto me deja, me he ido para el otro lado. Tipo de reglas que estamos montando, pues estamos montando reglas a diferentes niveles, porque es que es lo que mete gran valor dentro de la solución. Son reglas vinculadas al proceso en general, por ejemplo, tengo que enrolar a un paciente porque es crónico y acaba de salir del hospital, pues que automáticamente no lo tenga que meter el profesional, que salga directamente. O reglas asociadas a que se ha ejecutado una tarea. Si hemos dicho que el seguimiento es cada 14 días o 7 porque lo ha personalizado el profesional, que automáticamente se lo proponga. O lo que más importante, si estamos introduciendo datos, esos datos tienen que tener valor. Y si esos datos me están diciendo que esa persona está decompensada, genera una alarma, manda un aviso al 061 y que de verdad se aporte la continuidad asistencial que estamos buscando.
Por aquí paso ligeramente, hemos hablado de todo ese acompañamiento al paciente que ha comentado Víctor, pero aparte de esa empatía, formación y demás, está todo el lío logístico que hay por detrás, porque es que los dispositivos hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que higienizarlos, hay que ver que funcionan, hay que volver a llevarlos y gestionar, por ejemplo, todas las actualizaciones de esa tablet con esa aplicación que tiene, pues a través de un MDM conseguimos todo esto. Bueno, como vamos un poquitín tarde, en la parte de elementos diferenciales lo voy a pasar un poquito rápido, porque al final es un resumen, si quiere. Ahora, espera. Los elementos diferenciales de esta solución para nosotros, los más importantes, es la incorporación del paciente en el proceso, porque forma parte en la toma de decisiones, que tiene una interfaz intuitiva de alertas y de semáforos que permite al profesional tener toda la información de validez a un solo clic, que está orientado a procesos, es decir, todos los pacientes con la misma patología van a poder ser tratados de la misma manera por distintos profesionales porque te va guiando. Interpretamos resultados de cuestionarios y de formularios de gestor de informes, que es una herramienta corporativa del SAS, y te genera automáticamente tareas y reglas dentro del sistema. Reduce la carga de trabajo de los profesionales porque nos enfocamos en el autoseguimiento y en el autocuidado, pero se incrementa el nivel de acompañamiento y calidad de la atención. Gestionamos la falta de adherencia, por lo que hemos comentado antes, que el paciente forma parte de todo este proceso. Mejoramos la capacidad de reacción de los profesionales ante descompensaciones de los pacientes. Minimizamos los reingresos hospitalarios y las visitas a urgencias porque permitimos, lo que comentaba antes Víctor, tratar de manera proactiva esos signos de descompensación del paciente, y mejoramos la calidad de vida de los pacientes crónicos porque pueden ser tratados en casa. Pues hasta aquí hemos llegado. No sé si nos hemos pasado unos minutillos, pero lo hemos intentado porque Funcionó perfectamente el tiempo. reto era Muchas grande. gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta corta, si la hay. Seguro que han surgido muchas dudas. Si no, nos tenéis a disposición en el stand. Sí, a mí también me surgen muchas dudas que seguro que compartimos, ¿no? Porque el proyecto pues tiene muchísimo contenido, se ve la colaboración que habéis tenido entre los distintos agentes para su implantación. Además, está totalmente alineado con los proyectos del Plan de Atención Digital Personalizada que tanto nos preocupan a todos los que estamos aquí, y seguro que ha tenido también un trasfondo organizativo de acompañamiento y muchos cambios, ¿no? Que se nos asemejan complejos, ¿no? y de mucho calado. Así que enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a la última ponencia de la sesión, de la mano de 3MG. Vamos a hablar de ecosistemas híbridos en salud para una transición segura hacia la nube. Contamos con don Javier de Pablo, director médico de 3MGIS, y don Borja Nogueras, ingeniero de software de 3M Health Information Systems. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación. Si os parece, recopilamos en un segundito lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Empezando por el final, queda claro que, y recordando un poco las presentaciones también de quirófano que ha hecho Jesús, nos queda claro que es muy importante disponer de la información adecuada en el momento adecuado, ¿no? Y de que el flujo de trabajo se mantenga. Tanto los flujos de trabajo para optimizar espacios como los flujos de trabajo de los propios profesionales, ¿no? Entonces, y aprovecho y me vuelvo a la ponencia de Víctor, es muy importante que el doctor Severo Ochoa trabaje a gusto, porque al final todos los datos con los que vamos a trabajar para que ese flujo de trabajo funcione son los datos que introduce un médico constantemente. Entonces, el denominador común de todas las ponencias que ha habido hasta ahora, incluyendo los debates de la primera mesa, es siempre cómo vamos a utilizar, cómo vamos a montar ese Big Data para optimizar y para pasar del dato a la información, de la información al conocimiento, ¿vale? Y es muy importante colocar al paciente en el centro. Pero si
Ramón y Cajal no está contento, no está a gusto trabajando y no documenta correctamente el episodio, todo lo que produzcamos a partir de ahí no funciona. Esto ha sido una obsesión en 3M de siempre. Digamos que desde que toda la historia de GIS 3M en España siempre se ha basado en este círculo, ¿no? Vamos a optimizar los flujos de trabajo, pero pensando en ese médico que tiene que introducir los datos. El médico documenta el caso con el paciente enfrente y luego a partir de ahí se normaliza, que también lo hemos hablado, utilizando un sistema de códigos. Utilizamos unos algoritmos para tratar de comparar cosas que se puedan comparar entre sí y devolvemos un análisis de datos que sea útil para la organización y que siempre se nos ha olvidado que sea útil para ese médico que está introduciendo los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite ahora la tecnología? Por fin la tecnología nos permite cerrar ese círculo. Por fin la tecnología nos permite a ese doctor que tiene que desbloquear 15 veces su ordenador para poder meter los datos y al que se le pide que los meta con calidad, empezar a recibir la información, los datos que está metiendo como información útil. En proyectos tan chulos como los que han contado desde el SAS o en proyectos más sencillos y que simplemente le permiten simplificar la carga de tareas administrativas que tiene. ¿Qué ocurre en todo este proceso? Y volvemos también a lo aprendido en las lecciones de hoy, porque básicamente los datos están on-premise, ¿vale? El cliente se siente cómodo con los datos on-premise. Pero ya hemos visto hoy el SAS y la Junta trabajando con Dedalus. A primera hora de la mañana Microsoft con Accenture, KPMG con Imprivata. Es prácticamente imposible que solucionemos todos los problemas que tenemos ahora mismo o que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos ahora mismo trabajando solos. ¿Y qué significa eso? Pues que es necesario crear un espacio compartido de datos. Esos espacios compartidos de datos están muy bien cuando se pueden crear on-premise, pero muchas veces va a ser necesario subirlos a la nube. La solución de Fujitsu dependerá de una solución que probablemente tengan en una nube propia, igual que pasa con Roche, que tendrán sus propios lugares donde compartir esos datos. Entonces, hace falta, desde nuestro punto de vista, revisar dos cosas. Revisar si queremos que cualquier proyecto, en la base de cualquier proyecto, funcione. Lo primero, que le garantizamos al médico este flujo, que desde la consulta, cuando está pasando consulta, le ayudamos a reducir las tareas burocráticas, ¿vale? Y de alguna manera le ayudamos a que todo el proceso de documentación sea más ágil y sobre todo de mayor calidad. Luego aseguramos todo el ciclo de vida de los datos para que esos datos sean compartibles. Ahora ya ni siquiera estamos pensando en un Big Data, estamos pensando en un Small but Reliable Data, un grupo de datos del que nos fiemos muchísimo porque la organización está poniendo muchos recursos ahí para que podamos colgar cosas encima. Y finalmente, a partir de ahí, hacer un análisis de datos interesante. Todo esto cuando lo hablamos suena como muy lejano, suena bueno, y ese espacio de datos que se va a crear suena como algo casi que no se puede conseguir, ¿no? Y sin embargo, creo que ahora mismo empezar a construir esos ecosistemas donde una parte está on-premise y otra parte está fuera, está totalmente a nuestro alcance. Y para eso tengo a mi compañero Borja Nogueras para que os lo explique. Te paso. Bueno, yo lo que os quiero contar hoy es un caso real. ¿Qué escenario se encuentra 3M cuando va a un cliente? A día de hoy sabemos que cada vez se está pidiendo codificar más historias clínicas. No hay tiempo y el cliente necesita poder alcanzar esa codificación de todos los episodios, cada vez más de actividad ambulatoria y sobre todo las urgencias, que es lo que está desde hace unos años en vista de todos. Pero claro, el cliente dice, cuando lleva un tiempo trabajando con nuestra herramienta, ha acumulado un montón de información, de datos. La información es poder. ¿Por qué no explotamos toda esa información? Nos gustaría poder utilizar todos esos datos para tomar decisiones, ¿vale? Pues hagámoslo. Pero para hacerlo vamos a utilizar herramientas que ya existen. No inventemos la rueda. Herramientas para poder ofrecer dashboards a los clientes ya existen. Entonces, ¿dónde están? Vámonos a la nube. No vamos a seguir instalando en las instalaciones del cliente porque podemos utilizar esas herramientas que están en la nube. Aquí es donde nos encontramos esa pequeña reticencia por parte del cliente a subir información a la nube. Vamos a intentar que eso cambie en el futuro más corto. ¿Qué es lo que ofrecemos? Desde 3M estamos ofreciendo una arquitectura híbrida. ¿Qué es esto de híbrido? Que está muy de moda ahora. Pero aquí no estamos hablando de
de los coches. Vamos a hablar de arquitectura híbrida aplicada a la tecnología de la información. La arquitectura híbrida que ofrecemos lo que hace es una parte de la instalación seguiría estando en el cliente, on-premises, y otra parte de la arquitectura es la que se va a encontrar en la nube. Pero claro, para poder pasar la información a la nube tenemos que cumplir una serie de requisitos. Ya sabéis que existen muchos problemas de seguridad, ¿vale? Cada día más. Entonces, ¿qué ofrecemos desde 3M? Ofrecemos que toda la información que se vaya a subir a la nube, esa información está pseudonimizada. ¿Qué significa esto? Pseudonimización no es lo mismo que anonimización, ¿vale? Pseudonimización significa que esa información se va a subir a la nube, pero luego hay otro conjunto de datos que son las claves o llaves de las que solo va a disponer el cliente, por si quiere revertir esa información, ¿vale? Si yo le estoy ofreciendo al cliente explotar unos datos en unos visores, puede ser que detecte algo interesante para él y quiera revertir para ver de qué estamos hablando. ¿Quiénes son estos pacientes? ¿Quiénes son estos episodios? ¿Por qué tengo yo esta actividad? ¿Vale? Toda esa información, además, la subimos mediante métodos seguros, ¿vale? Mediante securización. Y esos datos se suben a unos cubos que están en la nube. En nuestro caso son cubos de Amazon Web Service, que es con quien estamos trabajando como partner. Todo el acceso posterior de los usuarios finales a esos visores se hace a través de acceso con doble factor, ¿vale? Para poder cumplir con todos los estándares de securización. Y como ya sabéis, AWS ya está certificado en el ENS, con lo cual, alojando todas las soluciones en AWS, indirectamente ya estamos cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad. Vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Qué es esta arquitectura? Nuestra plataforma 3M360 la instalamos en on-premises, pero por supuesto tiene que estar integrada, como siempre, con la historia clínica electrónica, porque no puede ser de otra manera. Necesitamos alimentar la plataforma de alguna manera. Nosotros siempre lo hacemos a través de estándares de HL7, ¿vale? A través de la historia clínica electrónica, que es el proveedor principal de información, sobre todo para la codificación de historias clínicas, ¿vale? Informes y toda la actividad. Nuestra plataforma, sin entrar en detalle, disponemos de la base de datos donde tenemos toda esa información y tenemos un módulo específico que es el publicador de datos. Ese publicador de datos es el que nos va a permitir subir esos datos pseudonimizados a los cubos de Amazon Web Service y desde allí los usuarios pueden acceder al visor de reports. La herramienta nuestra de reports es QuickSight, que es una herramienta como puede ser el Power BI, que es de AWS, ¿vale? Todos nuestros datos están alojados, como podéis ver, en territorio europeo. Están en el CPD de AWS, que está en Frankfurt, para cumplir con el GDPR y con todos los estándares de seguridad que se exigen en España. Entonces, hablemos de on-premises a la nube. Bueno, antes de correr, vamos a empezar a andar. Vamos a llamarlo on-premises y la nube. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ecosistema híbrido, ¿vale? Pero ¿qué es lo que nos ofrece tener la información en la nube? Vosotros mismos lo sabéis porque seguramente muchos de vosotros ya tenéis información metida en la nube, en los diferentes OneDrives, Google Drives, etcétera, ¿vale? Lo que mejor nos aporta son reducciones de costes, ¿vale? Y de operaciones, sobre todo para personal de IT. Tenemos una disponibilidad del sistema cercano al 99,9% y nos olvidamos de tener que estar continuamente haciendo actualizaciones de software de todos los servicios y los programas que tenemos en la nube. Perdón, en on-premises, que es cuando se tiene que hacer responsable el cliente. Y se simplifican mucho los roles de todo el personal de IT, que es el encargado de hacer el mantenimiento de todas esas instalaciones en la nube. Por tanto, hablemos de seguridad, mejora en la monitorización de incidencias, mejor escalabilidad de los sistemas y
somos mucho más rápidos y ágiles haciendo las actualizaciones. Y por supuesto, todo ello bajo el paraguas del Esquema Nacional de Seguridad, que ya sabemos que seguramente va a ser de aplicación obligatoria a lo largo de este año para todos los proveedores. Y ahora os dejo con mi compañero Javier para que pase a la siguiente parte. Muchas gracias, Borja. Para mí lo más interesante es que todos estos proyectos siempre funcionan igual. Yo trabajo con Borja y digamos que pongo encima de la mesa todas las funcionalidades que me encantaría conseguir y él coge, me pone los pies en el suelo y me dice lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer. Digamos que Borja es el que se encarga de mejor hecho que dicho y yo intento estirar eso al máximo posible. Y por una vez, la tecnología, la parte funcional van a estar de acuerdo. Es decir, en este caso, el hecho de sacar parte de esos datos, solo la parte que es necesaria, tal y como nos dice la ley, sacar esos datos a una nube segura, trae una serie de ventajas para el área tecnológica que os ha escrito Borja, pero desde luego para el área funcional que es brutal, que nos permite soñar en grande. Por ejemplo, empezamos trabajando con Amazon y utilizando QuickSight para hacer estos dashboards. Y al principio pues, nos preocupaba la calidad de los datos, mirar a ver si la calidad de los datos era buena, ya os digo que era el origen de todo esto, y luego la explotación, ¿no? Poder explotar estos datos más allá de conseguirlos. Teníamos información de la urgencia en tiempo real y eso nos permitía ir creando resúmenes para la dirección, pero nos dimos cuenta que la potencia de la máquina era tal que podíamos incluso mirar los hiperfrecuentadores y entonces ofrecerle una especie de resumen del paciente que tiene enfrente, que ha venido varias veces a un médico, con una especie de dashboard como este, podemos ver exactamente por qué motivos ha venido un paciente en el último año, en los 2 últimos años, y que un dashboard inicialmente de gestión se convertía en el mejor aliado de un clínico a la hora de hacer un resumen de historia clínica, ¿no? Ahora viene el reto, otra vez lo mismo, ¿no? De cómo integramos esto en los flujos de trabajo reales del médico para que el médico pueda verlo. Pero más allá de eso, lo que nos ha abierto las puertas es de los partnerships que hablábamos antes. Amazon no solo provee esto, sino que tiene una suite de soluciones y entonces solo tienes que ir pensando casos. ¿Qué más casos tenemos? Pues, por ejemplo, nuestros compañeros en Estados Unidos con Amazon, ¿qué están haciendo? ¿Os acordáis la primera parte del flujo donde tenemos que ayudarle al médico a documentar? Pues están desarrollando soluciones de tipo ambient que escuchan la conversación que tiene el médico y el paciente. El médico puede estar hablando con el paciente sin necesidad de tener pantalla ni teclado en medio y al final de la conversación médico-paciente se hace un resumen de historia clínica que el médico solo tiene que revisar y validar, ¿vale? Y estas son soluciones reales para que ese médico que tiene que documentar lo pueda hacer de una forma más natural, sin tanto esfuerzo y centrándose mucho más en la calidad de los datos que van a producir. Pero no solo eso, aquí, por ejemplo, en España, nos ha permitido que este mismo dato que está ya en la nube y que permite ser compartido, hacer otro partnership, y este ya sí es aquí local, con Telefónica España, de manera que utilizando métricas que tienen ellos que no tienen que ver solo con la sanidad, sino que pueden tener que ver con otros entornos donde ellos tienen más experiencia, podemos hacer y empezar a hacer predicciones sobre actividad futura basada no solo en datos sanitarios, sino en datos que vienen de otros sectores y empezar a aprender de otras personas que hacen cosas en otros sitios, ¿no? Y simplemente cada conversación que tengas con cada usuario distinto te puede llevar a un sitio diferente. Nosotros ya tenemos los informes en la red, de alguna forma. Bueno, pues preparando esta sesión y hablando con Rocío, con la moderadora, ellos ya en Cantabria están haciendo una cosa con esos informes que seguramente necesite que esos informes de alguna forma pasen por algún motor de inteligencia artificial generativa, que seguramente estará de alguna manera en la red. Pues todas esas interacciones que podemos hacer a partir de ahora de disponer de esos datos fuera es el futuro que nos viene y es básicamente el mensaje que queríamos contar, porque muchas veces suena como que este futuro en la red y colaborativo está todavía muy lejos. Y sin embargo, este es el panel de clientes que tenemos ahora mismo, que solamente con accionar, y de verdad que esto es un plug and play, que es accionar ese conjunto mínimo básico de datos que ya tenemos muy claro que tiene sentido, que lo quieran accionar y subir a la red, podrían estar compartiendo esos datos para hacer cosas y entonces aparece una nueva dimensión, la dimensión de comparación entre distintas regiones que de otra forma tampoco se podrían comparar, ¿vale? Y finalmente, si no estamos hablando de urgencias, sino que estamos hablando de eso a lo que nos dedicamos nosotros, que es ese conjunto mínimo básico de datos, eso es obligatorio en consultas, en hospitalización, en hospital de día. Si dispusiéramos de todos esos datos, tendríamos un principio de
lago de datos sobre el que poder colgar cualquier otra cosa. Así que nuestra idea siempre fue hacerlo de arriba abajo, ¿no? Como se plantea siempre, pero la realidad y el seguir haciendo cosas todos los años basados en lo más importante, que es la información que introduce el médico, nos ha enseñado que de abajo arriba también se pueden construir proyectos de valor y proyectos que parecían más pequeñitos y que sin embargo ahora mismo tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista de una transición de on-premise y local a la nube o on-premise y en la nube y con colaboración de muchos partners. Así que nada, simplemente agradeceros el tiempo y decir y ir anunciando ya que 3M HIT, lo que ha sido 3M HIT los últimos 20, 30 años, pues a partir de este verano y en breve pasará a ser Solventum y seremos los mismos, haremos exactamente lo mismo, pero cambiaremos la M por la S y el rojo por el verde, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hemos agotado el tiempo. Muchas gracias a todos. Roche, Imprivata, Fujitsu, Dedalus y 3M Solventum a partir de este verano. Y seguro que podemos tener luego más conversaciones en torno a estos temas. Agotamos el tiempo. Yo agradeceros a todos, a la audiencia, la atención. Y hemos conseguido, yo creo, que una mesa tecnológica haya sido casi de todo menos tecnológica, muy práctica y muy centrada en las necesidades asistenciales. Gracias.